Un poquito sobre Sonoma Lantra. Somos una organización sin fines de lucro local que protege tierras en el condado para el beneficio de todos. Y llevamos haciendo este trabajo desde 1976 y hasta ahora hemos protegido más de 60.000 acres en el condado. Hacemos nuestro trabajo gracias a la generosidad de nuestros miembros contribuyentes, así que muchísimas gracias a todos aquellos que ayudan, protegen y ayudan a proteger para futuras generaciones las tierras. A medida que cumplimos con la misión de conservar las tierras, reconocemos que estamos en tierras cedidas de muchos pueblos indígenas. Honramos su conocimiento, cuidamos y su cuidado y administración de este lugar a través de los tiempos y reconocemos el daño profundo y duradero en las colonizaciones que ha sido infligido. Asumimos nuestra responsabilidad de aprender sus conexiones culturales y tradicionales a la tierra y protegerlas. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, presentador, el señor Tosh Soto. Él es biólogo pesquero que ha trabajado para la tribu Karuk durante 25 años y ha vivido en tierras Karuk en las montañas Klamath toda su vida. Él se graduó del programa de pesca de la Universidad Estatal de Humboldt, ha pasado muchos años trabajando en la eliminación de la represa de Klamath y en estudios para apoyar la recuperación de peces del río Klamath. Cuando no está en su oficina escribiendo subvenciones o informes, le gusta ponerse un traje de neopren y empezar a bucear los ríos y arroyos buscando truchas, salmones, arcoíris o salmones chinook, le dicen, de primavera. Ahora lo vemos a todos, le voy a pasar la palabra, que me diga cuándo quiera que yo le cambie la filmina porque Thank you, estamos haciendo Julia. la presentación. Le agradece, Can everyone hear me okay? si podemos escucharlo bien, Thanks. sí, muy So, bien. yeah, my name is Taz Soto. Se presenta I've been a fish biologist with he the sido Karuk tribe biólogo de pesca o for many pesquero years, con la and tribu. eh, have was I guess I was one of the lucky ones to be He sido around uno de 20 los más years ago afortunados de and estar part of the desde hace some 20 of años the ya. first dam removal Así work que in the fui parte de Klamath. los primeros So trabajos climáticos, me and Murtagh perdón, have de been las in the same remuevas, boat. And I just want to las say that quitas de las the represas woman in the de picture, Klamath. Florence Conrad, is Aquí a pueden ver a dear la was a dear persona friend of Florence mine, and Conrad, un gran amigo mío, honor her help to y honró su ayuda, bring the perdón, salmon home and get this de dam traer built. los So salmones de next vuelta a slide. casa, ¿no? Ahí pide la próxima filmina. So the Karuk territory, Este is territorio a de la tribu it's pretty large territory. It's got Karuk, over 1 million es acres. It's bastante in the amplio, son California side of aproximadamente the Klamath 1 millón de Basin. acres. The Klamath Está en la Basin, zona as de you probably know, de encompasses la cuenca del Northern río Klamath. California, a good part of Y Northern ustedes California, saben que esto abarca gran parte southern de Oregon, California, and del the norte de Klamath River California, originates out of Klamath Lake. en la región sur So también it's de a very Oregon, diverse esa región river del system, río has very high Klamath, coastal perdón, mountains. y Inland donde está el lago area también, in es the una upper región alta, basin montañosa, is comes out of Klamath Lake, which donde is esta cuenca a large network of wetlands, es and una amplia um, red a de lot of humedales agriculture happens up there as con well. mucha And then the dams agricultura are que located sucede en on esa the zona. California-Oregon Y border. las represas que Next están slide. ahí ubicadas en en la frontera entre California y Oregon. So the Karuk Entonces esta have tribu, lived in the la tribu Klamath, Karuk, of ha course, vivido since en la time cuenca immemorial. de Klamath And desde one tiempos thing that's inmemorables. unique about Y the Karuk lo is único they sobre continue to esta practice tribu their traditional es que continúan practicando fishing tradicionalmente la pesca cultural y practices. prácticas And culturales the hasta la photo over on actualidad. the La right foto side is que ven a la Ron derecha Reed, who's a good friend of es, mine, dip netting at es otro Ishkahoochee amigo Falls. mío, Ron Reed, So it's the traditional minero dip net fishery y has también continued pesquero, de manera since time tradicional immemorial. pescan desde tiempos inmemoriales, dice, o sea, hace mucho. Y los métodos de pesca. So I think important part of Creo que una what parte if I importante, was to describe Karuk si tuviera que people, decir sobre esta I would tribu describe Karuk people Karuk, as fish people. es decirles como pescadores, una tribu pescadora. Ron Reed told me one time, if we don't eat Y the a mí, salmon and Ron eels, they Reed won't me come dijo, back. si no comemos el salmón, And that's no va a really volver. true. Y eso es They bastante also cierto. value
Él dijo, si no comemos los salmones y las anguilas no volverán. Y yo creo que eso es muy valioso, tanto esas anguilas como los salmones traen una larga tradición en la pesca, con red, sobre todo, que es dice que la Ishi-Pishi es la última que existe o que generaron para pescar el Chinook de primavera, ese salmón específico, con diferentes métodos. Y actualmente solamente queda una pesquera, digamos, y que es esa Ishi-Pishi en las cascadas. Y esperamos poder, con el remover las represas, que vuelvan a estar estas pesqueras o estas posiciones de pesca. Entonces, dice que la diversidad pesquera de Klamath es muy diversa, es una cultura diversa, apoyando la cultura trivial, como dice, y apoya la salud humana, que es algo muy importante para que sepan. Eh, esta, esta, estas especies que está mencionando ahora, lamprey de Pacífico, chinook de primavera, el cojo, muchos lo mencionan, y la trucha de arcoíris que le dicen o cabeza de acero, o steelhead. Muchos saben que se le pide, dice que al río Klamath se le ha pedido que haga mucho. Eso genera muchos diversos, empezando con las minerías de oro, la búsqueda de oro, el genocidio del 1850, y en los 2000 tuvimos una de las matas, perdón, sí, peces que murieron ampliamente, y hemos tenido mala calidad de agua, impactos históricos de, como dijo, minería y la calidad de agua. Y por supuesto las represas. Así que todos sabemos el declinaje de las pesqueras, de los peces, disminuyen el riesgo de extinción de las especies de manera muy elevada, especialmente, dice, los que están en la parte superior del lago y de y dice que el salmón chinook otoñal está casi extendido solamente con 10% de abundancia. Y otras especies como el del Pacífico, ¿cómo se llama? El lamprey, ese se le dice. Y con la pérdida de estas pescas, se pierden ceremonias, la posibilidad de pasar el pase del conocimiento de la tradición cultural, la tradición de la comida, la medicina. Yo fui parte de un reporte que hubo en Cary Norgal en 2005 de ver los efectos de la dieta alterada en la salud del pueblo Karuk. Una persona sola comería 400 libras de pescado de manera anual, y hoy por hoy es la mitad, más o menos. Pero hay 4.000 miembros en esta tribu, y en un buen año de pesca se pueden ver al menos 2.000 peces que recogen, y van a ver que eso es poco, no es suficiente para alimentar a una población del tamaño que mencioné recién, ¿no? 4.000 miembros. Entonces, definitivamente se necesita ver más pescas maneras de generar pesca. Esta es una fotografía de la danza de guerra, y me gusta colocarla porque yo viví ahí. No hago el baile, así que como no bailo, me hacen cocinar. Me hacen haciendo la cocción desde hace 15 o 50, 15 años, sí. Así que quería compartir esta fotografía. Entonces, la práctica de la religión o arreglando lo de la tribu Karuk habla de las ceremonias, como dijimos, que suceden tarde en el verano, en la parte final del verano. Y parte de eso es porque las prácticas se llama Pikiaba, dice. Y dice que es bastante simple. Esto es como arreglándolo, dice que significa.
muestra cómo practicamos entonces el Pikiagab como arreglándolo, ¿no? En el idioma. Es algo de tradición ecológica, ese conocimiento, y coloqué cómo eso se vincula con identificar el problema de las represas para desarrollar una solución, implementar la removación, la quita de... Y esto tiene que ver con distintas asociaciones, el conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Identificar los distintos problemas, litigios de legislación y recaudación. Hay muchas asociaciones en la ciencia occidental, oportunidades de colaboración. Aquí el punto clave es que en las tribus, en la práctica Karuk, esto es parte cultural de arreglarlo, como él decía con esta palabra, ¿no? Y eso es la propuesta de quita de represas. El enfoque, entonces, de la remoción de represas, esto es un mapa de la cuenca, como dijo Klamath. Ahí lo destaqué, lo subrayé un poquito más, de las partes que fueron ya removidas. Copcock One, una, la dos, y la J.C. Boyle, sorry, esa no tiene traducción. Esa represa está más en Oregon, dice. Y después tenemos la Popco, que son las de California, donde está el Iron Gate. Entonces dice que la primera represa en ser construida, ahí está la fotografía Copco número uno, esa está en California. Y luego tenemos la represa J.C. Boyle y Iron Gate. Dice que la 2 no tiene una estructura muy grande, lo ven en la fotografía, tiene lo que se llama como un cañón o como un paredón de seguridad, ¿no? Que reduce la cantidad de agua a la parte baja del río. Hace una diversión, divierte el agua hasta 4 millas antes de generar, ¿cómo se dice? Energía. Y explica sobre la Iron Gate que esa regulación empezó en los 60, fue la última, la Iron Gate. Es la más grande, como pueden ver también en la fotografía, el tamaño de esa represa. Y antes era la número uno, la Copcock era la primera, y luego se generó esta, la Iron Gate, como anterior, o sea, posterior a la J.C. Boyle en Oregon. Pero la más grande es Iron Gate. Entonces, ¿por qué hay que remover, ¿no? Las represas? Porque esa propuesta es una muy buena pregunta. La eliminación de estas tiene que ver con las reservas de agua, la crean embalses que rentalizan el agua, el corriente, eso calienta. Y más allá de estos proyectos hidroeléctricos, en el lago de Clamas, explica, es muy elevado en fósforo y esa agua que antes era rica, dice, ahora genera como unas piletones o agua estancada con algas tóxicas y básicamente dice lo que se ve es un color verde casi fosforescente y se ve que bloquea de manera bastante brutal a 400 millas del hábitat hasta el lago. Esto simplemente es contribuye con las algas tóxicas y bloquea las 400 millas de hábitat histórico que decía de desove que había, incrementando la mortalidad de los peces. Y algo que también es muy importante de la remoción de estas represas no es solamente las 400 millas de a ese hábitat de desove y el daño en el agua, es, es porque no le da acceso al salmón a aguas frías, y eso es algo muy importante en cuanto a la resiliencia y el cambio climático.
Los are warming up. ríos We're having hotter se summers, and calientan these habitats in the upper en veranos Klamath, calientes de Williamson temperaturas Bridge más River, elevadas. these are Y la spring-fed zona rivers. alta de They come Klamath, right out el of the ground, Williamson River, so dice, y el they're Wood super River, son cold. áreas A lot of the que antes eran tributaries frías above the dams come right out of the y basalt, eran spring-fed tributarios muy buenos tributaries. So they're para really cold. distintos They're stable, especies que eran colder estables in the summer y and que son más warmer in the frescas en winter for some. verano y más calientes, So we cambia la have, temperatura para el invierno. an increase in habitat diversity and Entonces, really tiene thermal un diversity. So incremento we're seeing them en la access diversidad de to these hábitat spring y systems where termal, they've never had access donde los before. Very salmones few pueden systems tener acceso a un in the sistema West have primaveral access. The whole que Sacramento pocas veces se ve. system Dice, is todo el behind sistema del dams, the Pit Sacramento River and the está Mocave, detrás de these spring-fed represas, rivers, por ejemplo, they're all menciona above el dams, and río salmon Pitt, don't have access to those el systems. McLeod, Now here on y dice Klamath, que we've no provided vemos access to represas these ahí, o no, que cold vemos represas habitats. I ahí think en that's por just todos lados. critically important. Y por eso es tan importante promover la So quita. what the dams did. ¿Qué hicieron? Well, Ahora va a I said explicar before they cómo blocked dañaron estas over represas. 400 miles of Lo spawning que hicieron fue habitat, bloquear el degraded acceso, water como dijimos, de más quality, de twisted algae 420 blooms, millas de created hábitat histórico habitat de for desove. piscities, eliminated Degradó la algal calidad del diversity, agua, which la just starts to defloración de eat agua salmon. de algas Um, anfitrionas, crear so un hábitat que fortalece las the enfermedades de los dams peces. were not doing a whole lot. Así que no estaban colaborando mucho. So what did the dams Entonces, not do? limitado la velocidad, la diversidad de salmones, dice. ¿Qué The es lo que no dams did hizo? not make a lot of money for La pisciculture. presión, lo que no hicieron fue suficiente Saskatoon lost dinero, $1 no billion in gestionaron water dinero, usage. en realidad The perdieron dams did not dinero, make a lot of power. no generaron poder Dams o did not energía, provide irrigation or drinking no water to those brindaron areas. irrigación, ni And lastly, the siquiera dams did agua not provide potable, flood control. So these y are tampoco strictly previno hydroelectric el control dams, de and inundaciones. Así they're que really esto old es infrastructure. es crítico para las But represas I think hidroeléctricas economically, y they're esa not making a lot of money for the infraestructura company. vieja, And antigua, I think dice, that, pero creo que it costs more to económicamente put fish ladders no in estaban haciendo and suficiente dinero improve y yo water creo que el quality, things like costo that. de The poner company estas decided escalas o that escaleras de economically it pesca, wasn't worth it él to se continue to pursue decidió que the license. económicamente era aún que valía la pena continuar por So licencias e I got to incidencias say, a large part políticas. of the story Parte de la is just historia, about grande parte de persistence. la It's historia, persistence of se trata de la in tribal persistencia. people. Now Dice there's a que es photo lo que there lleva todavía a las from personas. left to Aquí right. tengo una Ron Reed and foto, ahí está Poppy mencionando quiénes Ferris están, Ron and Jeff Reed, Mitchell. He's a tribal Poppy leader Ferris y Jeff Mitchell, otro líder Lee trivial Hillman, who's en la zona my alta del Klamath, boss. y He's Leif Hillman, currently otro amigo a mío ceremonial y leader with jefe, the Karuk tribe, también líder and these ceremonial en people, Neotribu. along with a lot of other Y todas tribal estas people, personas, were así just como todas las incredibly personas que persistent. pertenecen They a did esa not tribu, give up son muy through persistentes, no se dan por through vencidos the whole process. And I a think través something de to todo el remember about proceso. the Algo Karuk para tribe and recordar tribes in general. de las This tribus en is general, o de los things grupos like triviales, restoring salmon or es que en putting la fire back restauración de on the landscape, salmón, things like that. de Those are volver a colocar generational issues. el So incendio I know that controlado Ron para la and Leaf's vegetación, porque eso kids afecta también. would Estos son take up problemas the generacionales. fight on these issues. Y dice que And junto con Ron so hablan it is a con los generational niños um, es una cuestión generacional, fight. explica. And I Es think una pelea the generacional. governmental Y la I think gave remoción de las a lot represas of tribal people hope le da that esperanza a las we tribus, could a la make gente de la change. tribu, And para lograr so, cambios. but it really just boiled down to people showing up Pero and persisting. básicamente se trata de la gente que persistentemente sigue estando So ahí. getting Pacific Core to the table. So Entonces aquí es cuando hablamos de that was esfuerzos previos y one of reproducción our y goals reubicación de esos back in the early embalses. Uno de 2000s los objetivos que was teníamos to en los motivate the 2000 company to para motivar a la negotiate. compañía And para so the negociar. tribes back in 2003, I believe, Entonces las tribus, yo sent creo que fue 2003, a group of creo, folks to se presentó con un grupo Scotland, de gentes, actually to settle this ambientalistas, meeting escolar, when activistas Scottish y Power owned Pacific estudiantes, Core.
para And generar el poder they did that for 2 years entre in a todos en row. conjunto. Lo And hicieron then 2 años seguidos Scottish Power said, para la okay, eliminación de finally, la they presa just de sold it Klamath. to Y Berkshire luego Hathaway. So finalmente lo vendieron um, a they Berkshire went to Hathaway. Omaha to the shareholders meeting Fueron to Warren Buffett's con otros shareholders meeting. interesados a reuniones, So it was those kind of actions, constantemente lots of presentándose. Esas son las protests at acciones, the muchas protestas, Capitol pueden in ver Oregon en and las the fotos, Capitol in en Sacramento. la capital de Oregon, Um, en and Sacramento. really, I would also say that Y when we también first yo started talking diría about dam que removal, we cuando knew that we las had to primeras veces que get the empezamos media a hablar de attention. la remoción de estas And I gotta, represas give y credit las to people like Craig campañas, Tucker and others who poner really a gente de helped líderes us, que fueran buenos oradores, kind of presentadores, que nos not only ayuden be in the media, but really no kind solo of get estar en ahead of the las media noticias, en la voz de la gente, really sino put the story out adelantándonos, there. ¿no? Impulsando y en exponer la historia, en contar la historia. So grassroots pressure was Entonces hubo really lo que se dice la half the presión de las story. bases. The other half of the Solo la mitad story, de la historia. La otra and this mitad, is this is not in the media, but it's in y the esto que FERC no record. está en las FERC is noticias, the dice, Federal Energy dice Regulation. lo de la relación con la FERC, So que es el when personal Pacific Core técnico de was going tribus for que the D contribuyó con license, este registro. it was Y really en the Travis Pacific Corp scientists empezaron and the con nuevas NGO licencias, scientists and contribuyeron Indian técnicamente en agency materia de nuevas scientists, políticas, de you pericias, know, los basically científicos con contributing agencias, to eh, the studies básicamente the contribuyendo con Pacific Core was, estudios. we'd see Y dice models that would que show that the vimos habitat is really poor above the dams, or they vimos que weren't los making hábitats enough estaban muy play, or pobres con las whatever. represas y no iban a lograr So we really had to fight against revertirse si seguía así. Tuvimos que kind pelear. of their efforts to kind of water down the Dice que los value of the esfuerzos eran habitat and the importance of removing de, the dams. de cómo disminuir So el valor y la importancia de la the quita tribe de las represas, and the decían los tribes, otros. I'd say all five Y of the sabemos tribes, que las tribus Karuk, Yurok, y sus aliados Yukon, and the presentaron tribes, numerosas demandas de it was todas a estas tribus it que was está a mencionando ahora, an Karuk, interesting Yurok, Jupa y las tribus de alliance Klamath. with a Estuvieron lot of aliados environmental groups. con muchos grupos Normally, the medioambientalistas. tribes, or previously Generalmente hadn't las tribus anteriormente collaborated with. no So it was tenían an colaboración, exercise así que fue algo que tuvieron que in ejercitar collaboration and new trabajar en friendships made. colaboración y se It hicieron was nuevas really amistades, vínculos, uh, kind asociaciones, of como as dijo. Craig Tucker liked to say, it was Y suit, como science, and le gusta decir a scientists. Craig Tucker, es que eran los carteles y los científicos. So, and I think anyone that's worked in fisheries Cualquiera understands que that haya trabajado fisheries en la is pesca very entiende que political. la pesquería es It's muy about política. 90% La politics. pesca es Fish 90% and water política are things that the public y el agua y la really pesca cares son muy about políticas, and very dice, passionate públicas about. y que la gente le And importa, que la gente es we had some apasionada al leaders, respecto. Troy Y hemos Fletcher tenido and Ronnie Pierce, líderes, who are ahí no dice longer Troy with Fletcher us, y Ronnie but they Pierce, que played a estuvieron huge con role nosotros in apoyando y dam removal. tuvieron un rol muy Um, fundamental en esta quita de las Troy represas. was kind of the master strategist, and Dice que Ronnie was Troy kind of like the era fierce el fighter, estratega but maestro y Ronnie had the Ronnie era el vision. que ponía la Ronnie fuerza. Pierce, she Dice convinced que us that dam removal Ronnie was Pierce tenía possible. una visión, And convenció de I que love la this quita quote era by posible. Ronnie Y at the me gusta bottom. esta frase que It puse says, I read abajo, que their dice, goddamn application, and you couldn't tell if the em, salmon even lived in the dice que leí su Pleasanton. She's maldita referring to the solicitud y ni document siquiera that's podía decir standing si un by salmón vive o no en el río application Klamath. for the license. Por eso se rió. Y dice, esto documenta cómo es el tema de las licencias. So that was it. The dams, Entonces así fue finally in que 2024, finalmente en 2024, well, actually 23, the en first realidad dams started 2023, fue coming la out, primera represa que se quitó and o se the cerró. decision through the Klamath La decisión fue settlements, and it basically boiled a down través, to en clamas a través de the los KRC was establecidos, formed, which is the básicamente, Klamath Renewal Corporation,
a través de la KRRC, dijo, mission was y la to remove the misión dam. que era Funding de came quitar from las Oregon, represas, fondos California, que venían and de Oregon, de Pacific California Corps. y So del corredor um, Pacífico, o it Pacific cost a Corps, little dijo. over 400 million. So El the costo fue de decision más de was, the final 400 decision was made 400 millones y la decisión I se think it was tomó actually late 2022, and then a fines, creo, de we knew the dams 2022. were coming out, so there was a lot of work to do Sabíamos que to las kind iban of a quitar, había prepare mucho for the trabajo, dam o sea, removal. cerrar, So y sabíamos one of que the era big mucho tasks trabajo was to para protect prepararnos fish that were going to be y una impacted de by las those tareas más dams. amplias era la protección de los So peces my team, en esos esfuerzos. along Entonces, with con mi equipo, RES, Resource Environmental junto con, Solutions, ahí and menciona las some other distintas organizaciones consultants, medioambientales, did a bunch of para brindar um, consultantes, pre soluciones. reservoir drawdown work. And one of those Hicimos trabajos de projects reducción was y removing reubicación these del embalse. endangered suckers from the Y lo reservoir. que hicimos fue minimizar entonces a estos chupones que hice So de nariz corta, ahí estaba la foto. that effort happened Ese in esfuerzo the sucedió summer durante el prior to verano. the drawdown. So that would have been in Esos 2023. salvamentos And sucedieron anteriormente this al is just verano, dijo, a del photo 2023. of a Y aquí couple of es una reservoirs. There's fotografía actually a lot de of las work done to reservas, date. esas zonas de salvamento que dice, de esos suckers, de esos chupones que mostraban de la foto. So another effort, knowing Otros that grupos de fish in the esfuerzo downstream reaches of the dam removal would be impacted by en la sediments eliminación de and salmón potential clearing cojo of juvenil, quality en la caused by the reducción de minimizar drawdown. el impacto, dice que So we las part of sequías o que se ahoguen, que se the sequen, ¿no? permitting Y said permitir, that we had to protect fish. So we y did a permite que bunch of teníamos que proteger peces. pro-juvenile Así que removal. hicimos This was muchísimas another effort that our fisheries crew salvamentos, worked on with RES. trabajamos con So yeah, this was basically in the weeks leading up to the drawdown. So unas this semanas occurred in antes o después de las December que se empezaban a bajar las 2023, and the aguas. drawdown Esto started in sucedió en January diciembre of de 2024. 2023 y duró hasta enero del 2024. So Los trabajos de the captura, ¿no? idea was to Para salvarlos. La relocate as idea many era de endangered fish reubicar as we could. tantas So especies en peligro como actually spent, podíamos. I would say a year or so Ese planning this, salvamento, pasamos 2 weeks muchos años implementing con it, los but we ended up cojo, creo que es el tipo de pez relocating de salmón, a little over 200 reubicándolos. coho. Tuvimos One of the interesting al menos things is we 200 we would pit de tag each esta coho, and a pit especie, tag is el cojo, a y les poníamos basically como un we código identify the fish with the pit para poder tags, identificar and we would una, truck the sí, fish una 4 identificación miles y le upstream, release hacíamos it un into an off-channel seguimiento de pond, hasta 4 and literally a millas week later we caught the río fish 4 arriba miles downstream in the same exact spot, y luego and we literalmente le relocated from volvíamos before. a So verlos that que gave me después lográbamos some ubicarlos y eso confidence nos that these dio fish can cierta deliberately confianza move around, they know en where they're que going, este and trabajo hopefully avoid some of the poor que wildlife hacíamos impacts podían seguir moviéndose y that evitar esas we were going to see estancaderos, from esas partes donde había poca the agua drawdown. o poca calidad de agua y donde So quitaron we ended esas up represas. Entonces, lo que relocating hicimos, a como little dijimos, over captura y 200 reubicación fish. This is just de al a menos photo 200. of Aquí one of ven the unos off-channel ponds números de qué that we were tipo, ahí putting ven these las fish into. medidas, And as I said um, before, obviously the coho colocándolos had other antes. things in mind, but Dice I'm que hopeful that some obviamente of these habían fish survived. otras ideas, pero espero que estos peces hayan sobrevivido. So the dam removal started in Entonces 2023 dice with the que las removal of Copco remociones de las 2, and represas that's that comenzaron en small verano 2023. Aquí ven la diversion fotografía dam that's right de below Copco 1. la quita de esta, de And the photo la on the COP bottom is 2 after. y la parte de abajo es después de que se So removió, se quitó. yeah, so Ya. the drawdown timeline, and this Entonces, is just a la slide línea that de la I stole reproducción from operativa, perdón, es la the KRC.
but it shows the timeline. So you see in La cronología, ¿no? De esta reducción y eliminación de November represas, of 2023, era un calendario, the ¿no? Donde reservoir estaba todo. Empezamos en basically noviembre, lowering the dijo, reservoirs 2023, were empezamos lowered. a bajar la It's reducción kind of their del descenso del lowest embalse operating a un mínimo level. nivel And then operativo. in Luego January, pasábamos a la parte, there were al segundo paso basically en tunnels enero, blown and or opened up in the que bottom of the básicamente reservoirs, se and hace then una they just put disminución dynamite inicial charges y where evacuación de empty agua the de embalses por reservoirs debajo de los límites in de esa January. So that's reproducción what I call operativa. drawdown, is when the reservoirs Entonces le are llaman draining. Actually, was drawdown, planned es esa on the disminución drawdown to inicial, ¿no? happen over, Esa a course of evacuación. a month, but Y it tenía que really suceder happened en el like periodo de un mes, literally within a week. These reservoirs were pero drained, so that sucedió was a lot literalmente faster en semanas. Fue bastante más rápido than I think anyone de anticipated. lo que se And then once anticipaba. you blow a hole in the bottom of the Y dam, una you really don't vez have any que control at that haces point. un agujero So en la parte de abajo de the la represa, ya no tienes so control Copco one de esos actually, embalses. I think it took less Entonces, than a week to el drain. COPCO creó uno, fue menos de una It's semana not. hacerla drenar, ¿no? Que So corra y the que and fluya el then agua, la there, demolición. I'll go back to that slide. Sorry. Y le pide que vuelva atrás porque todavía no terminó con los So pasos. so the reason that the Y drawdown la razón de was este planned for vaciamiento January, o February winter evacuación se months was just planeó kind of en enero, minimize impacts on febrero, the fish invierno, and water quality. minimizando, se hizo así a So propósito para minimizar el impacto en la so pesca, it en was los peces, perdón. 2024 was actually a pretty wet year. Y So we 2024 had fue un año issues with the particularmente river, con mucho caudal de agua, muy flows would húmedo, go dice, up and de mucha exceed agua. the amount of water Y that could vimos drain out cómo of the se tunnel. So the reservoirs elevaban los were starting to niveles. refill at points. Entonces las reservas And se we were really volvían worried a during this time llenar that y nos it would preocupábamos en ese delay momento the de que actual iban a dam demorar decommissioning, or the dam demolition la quita, la permit. decomisión de So we estas were, it was represas. critical Era that we crítico start entonces the que project be pudiéramos mantener started esa parte superior de on aforo o time and acoplamiento finished on time. en We didn't want tiempo to y poder be terminar in a a tiempo. situation where No the dams queríamos were still tener being una removed and situación copper donde dams were pulled las out, copper represas dams were pulled out, todavía and se salmon le would be coming quitaban up the y river aún and running seguían into confinando and so esas cantidades de we're agua. really pushing up against Y el a salmón, sobre timeline. todo, que necesitaba And ir the río reservoirs arriba. refilling Entonces dice que esas was reservas se definitely one of the recargaban challenges. y fueron un gran desafío definitivamente. En el punto 3. So this is just a photo of one of the tunnels. Esta This es is the una tunnel they fotografía drilled del at the túnel bottom of Copco. debajo de la que es Copco. Creo que es la uno porque si no menciono el nombre, debe ser la uno porque es la más grande. And Ahí this lo is pueden ver just la a vista photo of the aérea. blast. So they De blasted cuando Copco la hicieron and explotar, cuando lo drained Copco demolieron, Reservoir. también de la misma. Impresionante. Y aquí So pueden ver la here's a diferencia de la photo of reserva, ahora Copco el Reservoir. That's embalse. actually a really good photo of Copco Es Reservoir. una It's not muy buena neon fotografía del green valle del color that it Copco usually is. It's y actually la pretty nice reserva. color in this photo. Dice, generalmente And acá se then ve azul, pero es this is verde a lo que photo se of veía. Copco Valley literally Y days esta es una after the reservoir fotografía drained. literalmente unos días después de ser drenada. So Muestra más the fotografías reservoir del embalse inmediatamente sediments después de la were reducción. really wet Los sedimentos eran right muy, after muy the húmedos, removal, and a lot of especialmente the después de la sediment, and this remoción. stuff I would Y describe the muchos de estos sediments in sedimentos, the yo reservoir describiría as kind of esto a decaying, like como, layers of dead como algae muchas and clay. So it capas really de wasn't algas the muertas traditional y sediment arcilla. that you think of. Y no era This un stuff, sedimento I saw tradicional, a como se lo podrían presentation imaginar. where one of Yo vi antes the una presentación geologists put donde un filled a geólogo cooler full of this stuff and then let it completa dry out, una and it heladerita de actually esas portátiles, lost about completa lleno de esto, 20, y se maybe secó 50% of its volume. It just shrunk un right up. 20 o un And then you add 50% se water and achicó de it's su like a volumen. sponge. It's basically Es como una esponja que se this stuff is absorbe o really mobile se when it encoge. got wet, and Así it que really esto es just kind of muy turned into cookie. móvil So y es como actually tratar before de Copco, hacer como un the budín o reservoirs un drained really postre. fast. So Dice and que it was se seca, intentional. cuando We quitaron la wanted the reserva se reservoirs to secó drain rápidamente. when Eso the fue sediment could intencional. flush out Queríamos que las as quickly as reservas possible. So drenen this
y ver qué sedimentación había y se seque, pero era bien barroso, en barroso, todo mucho movimiento había todavía, aunque no había ya agua, ¿no? No corría agua. So after the drawdown, the river just Entonces, después de barely scaled. I mean, de las, it was pretty perdón, incredible ¿cómo to se see dice? the river all at the Las same time disminuciones, la begin evacuación del to draw agua. down and Esta es seeing the una de las river fotografías de las in primeras its veces que vi el historic río channel en right away was ese río pretty se encontró surprising. And then when inmediatamente su we got antiguo up to the cauce, Elwha supo cómo River volver a and recausar el looked at río some of these other dam removals y and pudimos ver a lot of eso the en problems otras quitas, they en faced demoliciones before was the reservoirs were just full of rocks y and había sedimentary antes sand. reservas que Um, estaban llenas so de barro, de this arena, was unique. And then tierras the y reservoirs piedras, also, perdón. were Y out, también they were era una located reserva below Klamath Lake. que So estaba there's not a colocada lot por of debajo del río sediment Klamath, transport entonces into no these había reservoirs. mucho There's mostly, sedimento like que I se said before, transporte. dead algae and fungus. Básicamente, como dijimos, era mucha arcilla y alga muerta. So this is a Aquí photo van a ver of una Copco fotografía Reservoir right after the de drawdown. And Copco, one la thing that reserva struck Copco, me was esa huella when del the river found embalse. its old channel, started to Y como dije, el uncover río encontró su propio caudal de nuevo trees that had been y underwater empezó for con more than 100 years. árboles Um, que antes habían there estado por was muchos años, más de a 100 lot of años. old cars and things. Hubo I mean, there's a lot of también different muchos things carros that viejos, dice. were Encontramos muchas cosas, kind dice, of uncovered by que habían the sido, drawdown. que But I quedaron was al really struck by descubierto. these oak trees that were A mí me growing, impresionó mucho esos árboles before de they oak, turned to perdón, Klamath ¿cómo se Lake, dice el oak? El and they're roble. still standing. And now there's El roble, sí. Y herons están and todavía, eagles estaban ahí using todavía, dice. Es increíble. Y estas trees that had been especies under the como reservoir are still las standing. águilas, It's really herones interesting y to otras see. I mean, I especies, flown ¿no? Fue muy the interesante reach a verlo. few different times, and Lo hice el recorrido it's amazing to unas see cuantas that veces y fue maravilloso ver there's a lot of history. esa Um, historia, there esa... was an old wagon, some old wagons Dice que había algunos that carros were viejos uncovered near que some of quedaron the homestead descubiertos, sites. So de algunos... there was no road into Copco Valley before the reservoir was built. So it was really just wagon trails. de algunas fincas, granjas, dice que no habían caminos, así que no entendió cómo This llegaron is a ahí. photo of Jenny Creek. This is one of the tributaries into the Esto es Whitney Reservoir una de footprint. los And what you'll notice there is a lot of canales deposition. This is kind of right where que vuelven a where the encontrar su creek cauce, goes como into dice. went into Aquí the ven river. cómo el It's kind of arroyo this encuentra delta su that had camino a la formed reserva y forma como un sediment. delta So con the sedimentos que restoration acarrea. crews did a lot Entonces of el equipo de restauración bulldozing and just hizo actively mucho pushing sediment con into Jenny maquinaria Creek to para flush out ayudar, como dijimos, a and veces clean el out cauce que el río iba those buscando. delta areas where the En esas tributaries áreas, met the reservoir. All the sediment dice was just delta, no sé pulled bien out a qué se into refiere, the pero reservoir, and para que that's vuelva a kind of what we're encontrar su seeing cauce, here. ayudando. Eso es lo que ven aquí en esta fotografía, un poco So de more ayuda about the humana. sediment. There was Y entonces, ¿qué pasa con este everybody wanted to sedimento know que about the hablaba él sediment. antes, no? Todo el mundo quería Our saber local sobre ese community sedimento, here on the la Klamath, comunidad a lot of people local, were mucha really concerned gente about en the la sediment, comunidad and Klamath for good querían reason. I saber. mean, Estaban preocupados y this con buena was razón. a transformational thing, and Esto fue algo a lot of their, as far transformacional, as dam removals transformador go, en cuanto a la not a quita lot of sediment for the size of these reservoirs, but there's represas still 17 to y en los 20 tamaños million cubic que quedaban de yards sedimentos, ¿no? under Todavía había under 17 o 20 acres, millones and like I de said before, it's yardas really cúbicas fine que quedaban. muck. The thing about this type of sediment, though, is once it Y gets lo in the especial de water este column, it tipo really de moves. So the sedimento idea es que was to una force vez it que into está en el the agua, ocean. en la So columna de the agua, realmente se high mueve y sediment termina en el océano. concentrations, Entonces, we estos did altas concentraciones de see sedimentos, lo que were vimos fue que, expected o lo as que a veíamos short-term era que impact, but we un knew impacto there'd a be corto plazo, long-term pero sabíamos que iba a benefits. haber So a really just largo what are plazo the por ahí prices of dam beneficios. removal? Este es el And then precio finally, de the sediment la removación, de la is quita de las non-toxic. represas. El sedimento no era tóxico, It did not have
Ya dijo la cantidad de yardas cúbicas. Se esperaba que entre 5 y 7 millones eran resultados por la reducción y no eran tóxicos, dice, no tenían algas ni arcillas muertas. No, perdón, que sí son algas. Y que son concentraciones de sedimentos que durante la reducción fueron impactados a corto plazo. También a largo, como dijeron, hubo cierta falta de información que se transmitió, perdón, se transmitió y se debatió sobre eso, eh, sobre que mataba a los peces, y hay gente que vendían playeras y decía la muerte del río, y ponían que mataba a los peces. Entonces, era definitivamente un punto de conversación para algunos de los, no sé cómo describirlo, pero lo voy a dejar ahí mejor. Entonces, acá van a ver, como dije, concentraciones extremadamente altas de sedimento bajo agua después de la reducción inicial. El día siguiente, dice, de la reducción, el sedimento empezó a bajar. Saqué esta fotografía en la autopista 5, en ese puente del río Klamath. Y febrero fue esto, del 2024. Tenían como un sonido diferente del que siempre escuchan, como el agua del agua correr, era muy diferente, dice. Era más como cuando uno hace que se aclara la garganta o hace ruidos, eh, gargaj- gargajear, ¿se dice, creo? Aquí hay otra fotografía eh, donde no se ve nada de agua transparente o clara. Así que como pueden ver es muy alta la concentración de esos sedimentos, como dice. Entonces, monitoreando la calidad del agua al tiempo, ¿no? Hay una red completa de monitoreo y están colocando nuevos o ya están en preparación con las quitas de las represas. Dice para la tribu Karuk es la que se está encargando de tener el tiempo para mapear, y si hacen clic en estos puntos, cuando van a la página web, a ver, vamos a probar, le va a mostrar los distintos niveles de calidad de la calidad del agua y la concentración de salmón. Y si alguien está interesado en ver este trabajo y de datos de calidad, van a poder ver ahí yo recién la abrí, se ve muy bien el río y todos los avistamientos de peces, ¿no? Sería, no sé cómo se dirán. Y volviendo a una línea de tiempo, hoy estamos todavía en lo que es la línea en rojo, la flecha, habla de la descarga de turbidez, lo turbio del agua y el oxígeno disuelto en Iron Gate, y la gota de oxígeno disuelto es la que tiene la flecha roja, y luego la otra son equipos enterrados. Van a ver que esto ocurrió, el desagote, la tercera semana de enero, dice. Y van a ver, según las fechas, que se disolvió entonces el oxígeno. Y hasta cero, inclusive en ese punto. Miren, la punta verde baja toda. Así que asumimos que el oxígeno bajó a cero y no se puede operar. No se puede operar una medición en esa agua tan elevadamente turbia. Les voy a mostrar un poco más, pero teníamos distintos, el equipo inclusive se enterraba, ahí lo explica también. Así que dice que fue un desafío operar o manejar esto cuando teníamos equipos chequeando constantemente a diario y muchas veces en el día, porque queríamos saber realmente qué sucedía. Nos preparamos para lo peor y esperábamos lo mejor.
So that Aquí vemos más oxígeno that dissolved disuelto, oxygen drop did cause ujú, que fish death. arrojado We rápidamente causó did la mortalidad de find peces y luego se dead recuperó fish in rápidamente. the river. Not a Lo lot, encontramos, peces but muertos, conditions no muchos, pero las were condiciones obviously very turbid eran and muy very difficult to turbio, actually todo see muy difícil anything. de ver. But we did find a Pudimos ver, ahí hay few una fotografía, steelhead washed up. algunos de los que son But steelheads o most of the que le fish dicen that arcoíris, we algunas found truchas, dead were muchas estaban muertos invasive fish actually from the reservoirs, o northern había perch and peces brown invasivos de la reserva. Dice and cuáles eran fish like that. los So and even today otras our especies, crews are ¿no? out there Uno sampling amarillo now, and y they're finding a cabeza lot como cabeza de less bala, dice. invasive fish. Y dice The que después reservoirs were encontramos que really kind of habían menos the place where invasivos. that Las harbored reservas fish, realmente tenían harbored como un exotic lugar fish. con puertos, con peces muy exóticos. So the turbidity improved with time. So this Para is the la line really mejoría, starts where rápida drawdown mejoría de los initiated, últimos 60 días, se and it inició goes to that's about the end of the lo beginning que of se April. dice So in that couple month algo time frame, inicial, ¿no? Una reducción turbidity inicial really improved. que realmente después mejoró rápidamente, una rápida mejoría. We actually convinced the Bureau of Reclamation to Podemos do some convencer um, al Buró we actually de had Plowflake Reclamación to flush sediment, so de we see those poder, lumps de there. los que manejan, Those are la flow gestionan increases, el and then we lago de see a flow Clamas para increase poder followed by the tirar spike esos in sedimentos, turbidity. And so hacer un we were flujo able de to lavado de sedimentos convince the y Bureau to do a few pudimos of those. convencerlos de That hacer really un par helped, de estos, un poco de estos and flujos de I think lavado. having Ahí lo muestra con las this flechas, was all in las 2024, but flechas this rojas, sí. past year, Esto fue todo en 25, 2024, we've had an pero amazing en reservoir también year. este año I 2025 know hemos tenido un muy buen you all down in año the en Russian cuanto al also agua. had an amazing water Si han year. visitado, yo sé que So también it's en been a el great Russian year for River just también. flushing sediment Ha out of the sido system. un año muy especial para justamente hacer este flujo de lavado de So this is sedimentos. kind of the way I measure turbidity. Esta es la medida que This is medimos my hand. justamente This is la right after sedimentación. drawdown in Esta es mi February, mano full of sediment, eh, and then spike inmediatamente sediment a después couple months de later, and los water niveles was normales. not quite Ahí back to ven las normal, but fechas. No cuando close volvió a to. lo normal, pero más cerca. En la comparativa, una mano no se ve y en otra sí. So during Aquí, the drawdown and post drawdown period, después de la we did a reducción lot of o el sampling, desagote, vimos and muchos as muestreos, hicimos muchos muestreos the de drawdown peces. started in Se January, encontraron peces muy a lot jóvenes of que estaban salmon en spotted the main stem, muy so they buenas were at risk, and then there's condiciones. a lot of the population Entonces se spawning explica que había substem poblaciones que stems estaban en riesgo, by pero the otros tributaries. respondían muy bien So we knew there'd be a bunch of out a migrants los coming out of these tributarios y tributaries, entonces we were vimos worried un about montón de their migración condition. So we would, ah, seine on a weekly basis just to look at y los fish empezamos a without any ver video and photos and see good cada surface semana, reports of empezamos a verlos más even seguidos, smolt sacamos that we fotografías captured de estas pequeñas after the drawdown. especies So que I think the captamos. initial dissolved oxygen crash was Y lo pretty inicial, bad, esos but afluentes dissolved eran oxygen actually recovered pretty quickly. And as muchos everyone con el knows, oxígeno que se recuperó salmon have rápidamente evolved with a lot of sediment, and most of y our el species salmón are hizo como pretty una turbid. evolución en base a esos sedimentos So, en esas épocas que era after the turbio. drawdown, Después entonces de we las desagotes, there was and knowing that the sediments on the reservoir sabiendo sobre surface were estos still wet, it was a sedimentos, good time to ¿no? put Todavía down estaban seed. húmedos, One of the era things un we buen learned in the momento Ottawa para poner semillas, interval ¿no? was Para hacer una put the seed out revegetación. as before everything dries out, because then it'll Y lo sprout. dijimos, hacer esto antes de que se seque, había que apurarse, dijo. So Y ahí they entonces used a lot of different plantaron plant species
muchas especies de plantas. No conozco bien la cantidad de números o semillas, pero mayormente se hacían a mano por la tribu de Yurok y el equipo de restauración. Y también tuvimos algunos helicópteros haciendo semillaje o esta repartida de semillas. Y las plantas crecieron muy, muy bien, dice. Hay distintas especies nativas acá autóctonas. Voy a ir a unas fotografías sobre el primer año después de que se remueve la remoción de la represa. Saqué estas fotografías hace una semana atrás, así que son muy, muy, muy recientes. Van a ver las partes de atrás del río, dejan la impresión del Iron Gate, lo que es el arroyo Jenny, creo que dijo, muy rico. No sé si saben lo que es las mullen, que son como una flor bien, bien alta, muy rico no tiene traducción. Esta es una fotografía del del arroyo de campamento, traduciéndolo Camp Creek, y esta es otra huella que queda de la cómo bajó el flujo. Esto es el embalse de Iron Gate y es maravilloso ver esa recuperación en tan corto tiempo, dice. Esta es Jenny Creek, el arroyo, dice es el más amplio. Se puede ver la frescura muchos de esos sedimentos ya se habían lavado en este último invierno, fue esto. Aquí van a ver es Beaver Creek, el valle de Copco. La parte más baja todavía tiene un poco de sedimento del embalse, pero se puede ver a través. Hay cierta vegetación que mencioné antes. Eso estaba al costado de este Beaver Creek. Estaba desde hace mucho tiempo y todavía está. Y otra de las cosas muy interesantes que observé sobre el valle de Copco es que encontramos como unos yuyos que seguían, que habían estado abajo del agua desde 1918 y aún florecían o tenían brotes. Ninguna de estas plantas se fueron plantadas, o sea, volvieron a surgir, dice, cuando yo les hablaba de la restauración y pudimos observar que siempre es muy bueno ver cuando la planta es tan resiliente, ¿no? Estos son como unos plumones, creo. Yo nunca pensé que esto iba a seguir así después de 100 años de estar bajo agua. Ya en la parte final o lo más reciente, con respecto al monitoreo posterior de la remolición de las represas, todos quieren saber qué sucedió, ¿no? ¿Cómo les va a los peces? ¿Cómo es la calidad de vida del agua? Y necesitamos esos cuestionamientos, esas preguntas. Entonces teníamos la calidad del agua implementada, agregamos lo que se dice sonar, que es para monitoreo. Estuvimos haciendo búsquedas y ver cómo fluían los peces, los salmones, en la parte de la cuenca del Klamath. En realidad lo que hicimos es dejar que los peces nos digan a dónde iban, como muestran los rastreadores. Y una de las cosas más interesantes sobre la calidad del agua, ¿no? Pudimos, acá hay muchos datos, pero pueden ver ese círculo en rojo y las flechas. La línea sólida es temperaturas del agua del año anterior
Y la parte de, esta es la primera vez que el río ha sido libre de reservas, generan, como dijimos, calentamiento en el agua y hasta el periodo más tiempo. Y eso era malo, decíamos, por la migración del salmón, porque le gusta una temperatura como ideal. Entonces, esto es único. Es como un río primaveral, dice, que tiene que tener esa temperatura, que si baja la temperatura, el salmón viene, tiene eh, la fluidez que se necesita. Y dice que bajó la temperatura a 4,5 grados de lo que era antes con las reservas. Y eso es lo que muestra esa información que está con círculo colorado, en rojo. Y lo que está más oscura es la del año anterior. Entonces está en la comparativa de las temperaturas. Y eso es un muy buen beneficio para el salmón y para el verano. También hicimos encuestas de desove del río Clama con las tribus. Expandimos mucho nuestros esfuerzos en cuanto al servicio de pesca y vida silvestre. No podíamos ver muy bien, así que todavía estaba elevada la turbulencia del agua. Hubo una como captura o marca de cadáveres, dice. Pudimos hacer ejemplos, muestreos, trabajo genético, pudimos ver cuestiones de edad, sí, de edad, enfermedades. Pudimos hacer mucho de ese trabajo, recuentos muertos y vivos, tejidos, escamas. Así que estamos brindando ejemplos o muestras a las distintas universidades que están mostrando ahora, UC Davis, Cal Poly y la Universidad de Oregon y Humboldt. Así que hay mucha información que se recolecta, aunque sean cadáveres, dice, y no solo números. Y entonces ahora sí, en cuanto a los números del salmón, él tenía un video, pero no sé si lo va a poder pasar, pero es un regreso del salmón adulto en desove. Dice que hay más o menos 1.400 chinook específicamente, 98 cojo y trucha arcoíris o steelhead 10. Muchos de estos, como dice, fueron contados en estos esteros, porque en otros no podíamos contar porque otra vez todavía el río estaba muy turbio. Entonces tuvimos que usar el sonar para monitorearlos. Dice, porque esto solamente nos cuenta la mitad de la historia. Entonces, usando la monitorización con el sonar, se hizo a través del cauce principal del río Klamath y mostraba imágenes, movimientos, grababa imágenes como de manera transversal. No podíamos ver qué pez era, pero mirábamos el tamaño, ¿no? Entonces ahí podíamos ver si era un chinook o una trucha o una steelhead. Entonces también hicimos esto, aquí les estoy mostrando los números del sonar, ahí es el video. Es una imagen del pez en el sonar. Debe ser seguramente uno de los primeros, no sé si lo llegan a ver, le pido que lo vuelva a pasar. Pasa rápido. Ay, sí, se lo ve chiquito. Entonces, cuando estábamos ahí en el río hace unos años atrás, después de la demolición de las represas, tuvimos un sistema para monitorear el regreso del salmón y había una persona, Kate Denton, que por supuesto lo contratamos para que venga a ayudarnos con el sonar. Ha sido una muy buena herramienta. Dice que colabora en este proyecto, así que por eso lo menciono. Mientras seguimos viendo el video.
So results, yeah. Estos son los This is just resultados, really the datos, preliminary ¿no? results, Y estos but son we found preliminares, como dijo, es todo muy reciente también, this in pero this time podemos frame. This ver, was just data from mid estos son October to mid datos November. de mediados de Over octubre hasta mitad 7,000 de fish noviembre. counted in the sonar, Más de and we believe 7.000 most of peces those fueron were contados con Chinook el salmon. sonar y creemos que la I mayoría just got deben word the other ser day that the el final salmón results had come chinook, in, le and dice over falso, no sé por qué, 9,000 Chinook y salmon vimos que hay más de swam 1.000 by the de sonar este tipo camera de that was salmón. below the former Iron Gate dam site. So this was the kind of data that we Esto era really needed el tipo de dato que to have necesitábamos to effectively know tener how many fish efectivamente came by or swam by para saber the cuántos swam through the peces old dam footprints. I mean, we iban a found través fish de estas in Jenny cuencas Creek o literally 10 cauces. days after the cofferdams were breached. Y Less than a dice que month más o later, menos, literalmente unos 10 días después literally de, weeks later, there were eh, fish found in Oregon. We have espérenme que, ¿cómo not es que le dicen? documented Espérenme fish que above Klamath Lake, no documentamos but there peces were por arriba salmon en el lago spotted de in the Klamath, Kino pero Fish sí Ladder. vimos salmón Kino Dam en is el kind Kino of Fish down Ladder, just below Klamath en Lake. esa represa So we are que running está en el sonar lago right Klamath. now. Así que It's just todavía in a meeting estamos con today, and so la sonar técnica de is in sonar, place, and we está already seen quite a implementada few lamprey actually go y through the aún se sonar, ven which is really algunas interesting. Um, otras especies que son this muy data doesn't include intereses. Pacific lamprey, but Pacific No, lamprey no, are no species that don't la home to lamprey the es una wind stream. They especie, don't have site fidelity. They won't lamprea creo que se necessarily llama go en español, backwards to pero where dice they que no were tienen from. mucha fidelidad They're en attracted cuanto to a a pheromone la that the corriente. juvenile lamprey, Dice que the se larval atrae lamprey, con release. el So the joven adults are lamprey really con attracted to las feromonas, los juveniles. adultos se atraen mucho a los I jóvenes think de that esta misma as especie. far as the sediment being flushed out of the Klamath Y River is como very los attractive sedimentos feed que for Pacific son lamprey. So vienen a través del our río, hypothesis Klamath, is that dice que if eso we're es going to have lamprey atractivo para coming este from Pacific lamprey. Mexico all the way to Canada, coming back to the Klamath, because they Y know dice que there's estos good habitat vienen, up there. y Larval sabemos que hay lamprey un live in hábitat. sediments. They need sediments. So, with the dams Necesitan blocking sediments, sedimentos the lamprey population was really suffering. There was just no rearing habitat for y sufrían, juvenile dice que no se lamprey. So veía un now that new hábitat sediment's been de released, estos fish are able to jóvenes migrate especies upstream. de It's esta really a benefit lamprera. for all species, not Y just que es muy salmon. beneficioso para todas So las I'm really especies, looking no solo forward to salmones. Así que learning more ansiamos about ver, aprender how más, fish respond, ver cómo va a we're going responder, to see los peces van a different life responder. history expressions Vamos a ver seguramente especially una Chinook. nueva I'm expresión de hopeful that vida we'll have spring Chinook históricamente y repopulating the ojalá Upper podamos Klamath tener eh, finishing. más repoblación de Chinook, de esa especie en la zona alta de So with Klamath. that, I just want to Dicho eso, acknowledge ahora solo quiero the people, the reconocer families, a and las familias, a a la lot of people gente. Ahí menciona a todos los que contributed to not participaron, only just contribuyeron. this talk, but the dam removal No solo esta was an conversación, effort pero la put remoción de in esos, by la remoción de esas thousands of people. So I'm represas just one tuvo que ver really con small miles. Yo soy cog solo in a really una big parte muy wheel pequeña that de resulted algo in mayor, de doing. una rueda mayor, dice, que resultó en lograr esto. So with that, I think Dicho we should eso, open it up to questions. podemos ir a la parte de preguntas y respuestas. A ver qué le pusieron. All Vamos a right. leer. Ahí lo van a moderar Thanks, Julian. Thomas. Muchísimas Yes, gracias you know, todos. at the Land Trust, we talk about En Land Trust hablamos always wanting to restore at scale de and restore restaurar en processes. escalas, restaurar What procesos. just occurred there Y is lo que ocurrió something of that aquí scale, and es the algo reintroduction of those importante processes is en la just escala is inmensa just remarkable. y I love that el story. proceso de And I know we're reinstauraciones, going to have questions. I restauración just es want to importante. Vamos a ver let the ahora en ratito las attendees know we'll preguntas. be having Vamos a a Q&A dejarles session saber here que tenemos in just a ahora una moment. For sesión de those of you that preguntas y want to stick respuestas para around, aquellos que quieran quedarse y escucharnos o those of hacer you that preguntas. are ready to take off,
Y con los que están listos para irse, maybe les before you go, just agradecemos por a estar brief aquí. call to Pero action antes de irse, vamos a keep hacer un engaged llamado with de the Land Trust acción, by de following seguir our various comprometidos social con esta media accounts organización, and visiting the siguiendo website, nuestras redes and sociales, keep an eye nuestra out for página web those y seguir the Language of the Land escuchando webinars estos seminarios que at brindamos mensualmente o tratamos de hacer sonomalandtrust.org/audience. mensualmente. Dice que esto está And en just finally say that, sonomalandtrust.org. the Land Trust Y is a también nonprofit decirles que el organization, which ANTRAS means es una combined organización sin fines de donations from lucro, que individuals, significa que dependemos businesses, donaciones foundations de to make particulares, our work empresas y possible. fundaciones So if para you hacer like what you posible heard nuestro today, trabajo. Entonces, si please les gustó lo consider que hacemos aquí hoy, donating your help, por favor your gift consideren to help poder hacer support land una protection and donación que preservation. contribuya a la And to make a protección donation y to the conservación Land de la Trust, tierra. visit Y hacer esto a la sonomalandtrust.org. línea de Click the Sonoma donate Land Trust button. por teléfono o And por el thank you. Thank you website y so much. y hacer clic en el botón que dice These donar. uncertain times, we Muchísimas appreciate gracias. Estos everyone son tiempos de who's incertidumbre. supporting our work. Apreciamos a Uncertain todos times. aquellos que ayudan, Okay, so we're poco o going mucho. to Así que bueno, ahora vamos a ir a la sección go de to preguntas y respuestas. questions here, A ver and qué hay. I'm just going to take a look. Ahí Ingrid, en el chat, a los que están escribiendo, les pedimos que por Where favor Ingrid is escriban en el providing donde that. dice Okay, Q&A. let's see here. I might just take the liberty of just asking the first one because I'm curious. I mean, I had a whole bunch. Dice que tiene bastantes cosas porque le Describing that estaba process compartiendo of la drawdown, pantalla. Pero and those big describir ese goals that proceso very de light, but they were em, drilled first. Like, de las how do you do desagotes. that? Do you ¿Cómo begin hicieron drilling a hole eso? underwater on the ¿Empiezan upstream haciendo un side, or agujero y luego empieza a correr el what's the agua? approach there? Cómo I es think there was el I proceso? mean, I am not the expert in Yo drilling no soy wells and bomb experto dams or en hacer dynamite, esos agujeros, but en dinamitar. the engineers from Macmillan Son did an ingenieros excellent job, de and Macmillan que han hecho un gran trabajo. basically had to drill Básicamente, dynamite, cuenta él, and many hacen of the un challenges, like agujero in que Copco, perforan, for dinamitan, railroad perforan, ties that dinamitan. Es they'd un used instead of desafío. rebar. So they couldn't Utilizan, even drill through the railroad ties. So they'd actually dice cut que estos past the son rail, es make it hormigón tunnels con like 80 hierro, feet, creo. and Entonces tienen que then hacer unos huecos, they got about habla de 10 or 80 12 pies, feet from the backside of y the tienen que dam to tener al stop menos 10, there, 12 pies, reinforced the entire detenerse, thing, got it ready to handle a bunch of volver water. otra vez a And then empezar when a the time manejar la came, cantidad de they agua sent que a empieza a guy in salir. there with Y al a momento que backpack llega, full of dynamite, and he stuffed all the holes, and perdón, the cuando funny llega el story is momento, Governor hacen muchos Newsom wanted más to push the agujeros button, rápidamente. and McMillan said nope. The Y dice guy que es crawled into that gracioso porque tunnel dice and que es put como that que dynamite in cuando there Donald too. Trump dijo So que he el pushed the button and gobernador that aprieta one un botón, que tiene que Wow. apretar el Oh my botón y gosh. se ríe por la That must have been asimilación, ¿no? Que yeah, I that's se a ríen scary de. job right there. Yeah, Que es I un mean, trabajo que debe hats dar off to the miedo. engineers and the contractors Así que él dice que, bueno, that felicitaciones actually a los pulled this off. ingenieros, It was contratistas que an lograron amazing hacer feat. esto. Han hecho un gran trabajo. Do you happen to know, is there a documentary in ¿Sabes the si hay algún making about documental que this, se Yeah. the está story? haciendo sobre Yep. esto? Shane Esperen un segundo que. Anderson with Swiftwater Films is making a documentary. Dice que sí, que hay un It's going to be documental con released Jane in Anderson. the summer of 2026. So it's still got about a year out. But we've been working with Shane, and Shane, a lot of those drone shots. Bueno, dice que todavía va a faltar un año para Shane has hacerse, taken, and he's been really pero providing terminarse, pero todavía his footage as we están go. trabajando mucho con imágenes, Great. con mucha filmación Question para about ese documental. Do you Otra pregunta, anticipate están haciendo return of beaver to the una pregunta landscape as con willow si and anticipa que van a vegetation volver grows después out? de estas acciones de Yeah. quitas de represas de Yeah, los I actually was super encouraged. I floated beavers, Copco espérame que Valley, that region, in a raft on castores. one of those spawning surveys back in December. And Dice que en there diciembre was hizo already unas willow encuestas. shoots that were already popping up in the river. Was really Estos just castores, ¿no? lined De with these río. willows that were maybe 6 to 8 feet tall. Dice And que I was habían noticing unos beaver como chews, unas represas naturales que hacen literally ellos. every couple willows was chewed.
Y dice que ellos mastican todas las hojas de los sauces. Dice que ya están ahí haciendo sus cosas, así que espero que se sigan haciendo esas represitas que hacen especialmente dice que en Copcox ya se encontraron algunas represas de estos castores. That's in, yeah. I don't know all the names of those tributaries, but you showed a No bunch of sé slides los of them, nombres de and esos you showed how several of them were kind of incised after, after the de esos drawdown and afluentes, takedown. pero vimos que Are algunos those the one, like, is that where you have? están Because I todavía. noticed they're not really connected. They become a little disconnected from their Well, floodplains. Dice que si se están desconectados o no, porque se ve que están secos. Dice que va a haber un trabajo de restauración durante todo el verano, que se va a trabajar mucho. Va a haber niveles de esas impresiones que van a quedar con sedimentos y deposiciones más bajas, cosas así que ya están planeadas para tratar de facilitar ese recorte y ayudar con la conexión. Pero sí, ver esas represas Get it done quickly. Yeah. de So los how many castores years do you es think it would importante take también for all that ecológicamente. sediment to wash out? ¿Cuántos Pretty años soon for piensan you. que va a llevarse para que se limpie ese sedimento? Va a depender de los tipos de inviernos que tengamos, la afluencia. Este es uno de los mejores años que he visto en 10 años al menos, por la cantidad de agua que tenemos elevada en los ríos. Vimos elevados índices de fluidez en lo que es Iron Gate, que de más de 10.000 CFS, que es como miden el caudal supuestamente, creo. Y vemos el manejo de esas reservas, hasta están desbordadas, dice. En este momento están muy dinámicas, hay una buena hidrografía y cuando con las lluvias se ve mucha fluctuación, pero este año, al menos después de este año, si hubiera sido más seco, yo sabría decir que, pero creo que si tenemos 10 años así como este año, va a ser Interesting. maravilloso y el sedimento se va a mover. So, yeah, when those reservoirs were drained, it opened up this Me pregunta cuando landscape, and esas it was interesting to reservas see se that rock drenan, standing, and so es clearly it wasn't interesante like it was volver a just ver esos hanging robles, ¿no? ledge Ahí below. firmes, What o esos happens with that sauces. land? Is that going ¿Qué to just be pasa left con for the esa rivers now tierra? to kind of ¿Se va a migrate back dejar and forth across ahí that y va a dejar valley, que or los ríos is tomen la do you tierra? ¿Cómo se va a gestionar eso? El río hace una migración al valle, es bastante único el movimiento. No conozco valles que no estén desarrollados. Probablemente estas sean las únicas, pero las tierras en sí son parte de la nación Shasta indígena, y son al menos 2.000 acres de reserva. Así que es la tribu Shasta es la que va a ser los particulares guardianes de esas tierras en el valle. Hay mucho monitoreo de las tierras, de las aguas, de los peces, perdón. Están haciendo también un monitoreo de vegetación al mismo tiempo. Dice sí, los recursos ambientales, dice, son los que trabajan con las plantas de restauración de esas reservas y son los que hacen vuelos con drones para observar qué vegetación hay. E dice que junto con la tribu Yurok, entonces, que es mucho trabajo, bastante desafiante porque es muy denso, hay caballos salvajes también para proteger, So aparte I de may la mispronounce vegetación. this because I'm not familiar A with lo this place, mejor but no lo there's a pronuncie question bien that porque says, no lo have you conozco, documented salmon pero hay in una Saikan pregunta, ¿se Marsh? han documentado salmón en Saikan Marsh? No sé todavía no sé mucho sobre Saikan Marsh, este pantano, pero es una parte que está en la parte más alta, creo. Si van a la zona, si vuelven los salmones Spring Chinook, que le dicen, a lo mejor veamos en la parte más alta del río Klamath, I dice. can't remember if you said this or mentioned Creo something que about ya it lo earlier in mencionó your usted presentation, but there's a anteriormente. question about the lamprey. Hay una Are they pregunta eaten? Are they sobre food el source? lamprey, la lamprera.
lamprey the first definitivamente es kind of fresh una fish that fuente de, tribes de have alimentación. access to. Es uno de los They come primeros into tipos creek de territory peces usually frescos in que April, se tiene acceso. Vienen al March, and May. Like territorio right en now is kind of abril, peak season for mayo. lamprey, Ahora and sería una época our alta, de temporada alta. fisheries crew are documenting quite a few lamprey here in Orleans right now. Así que So sí, all dice que those hasta New dams that are Orleans coming llegan. out, all that material Entonces, that you todas talked esas about, the represas, todo el concrete and material que you hablaban, ¿no? mentioned El lots of metal, concreto, everything. Where's los all that stuff? hierros, Where'd that todo go? eso, ¿a dónde va? So ¿Dónde se deja eso? the concrete and El I believe the hormigón, concrete and metal from los Copco metales de la de 1 and 2, I Copco, believe that was Copco trucked 1 y to 2, a disposal creo que se site llevó a un lugar somewhere nearby. I don't know de exactly where. depósito en un lugar The cercano, Iron no sé Gate dónde, dam was pero la de Iron actually Gate dice built que with it was an earthen dam, so they fue removed the big chunk of construida the con earth tierra, to así que to solamente build that quitaron dam. la So they tierra actually took the que dam sostenía and put it right back to where they got it. y So they entonces took la all the dirt pusieron that de the donde people la habían added quitado and trucked it right originalmente, back to the creo que place está it came from diciendo. originally. So Claro, la that's what vuelven a the volver, en esa material. que era de tierra, ¿no? A ver, habríamos que volver a la Filmina donde están Um, todas las represas. well, this is a broad question, but are there Esta examples, es una other pregunta examples of amplia, pero hay dams that you otros know that resulted in ejemplos habitat de restoration? remover Yeah, there's quite a represas que few. conozca The most en la notable restauración del one, hábitat. the La que one más I'm probably the conozco most familiar with, is o la cual estoy más the familiarizado Elwha dams up in the Olympic es la Peninsula de in Elwha Washington. Dams, es la de la And there are two represa de dams on the la Elwha, península en Washington, but the de Elwha Olympic. is a relatively small Esa river. I mean, es it's pequeña, el río es pequeño, just 20 or 30 miles es of unos the 20, dam just down in the 30 ocean. millas, But one of the coolest things I noticed about the Elwha pero una de Dam las was I cosas saw que pictures más of the estuary of the noté Elwha. sobre And it's esta basically just the river going represa into kind of like de this steep, Elwha pebbly bank where in the ocean there. And so I es was ver really cómo struck era by that when I profunda actually saw y the tenía un estuary banco que the llegaba Elwha hasta el after the océano, sediments had been able to be freed down the Elwha River. de There was poder a 40-acre liberarlo. beach. There was an Había una playa estuary de starting to 40 form because of the acres, sediments. había un There were estuario que se it's formaba por on los the Elwha Tribes sedimentos. reservation. There were kids out Está en building la sandcastles reserva and de la playing in the tribu sand. Elwha. I heard there was Tenían actually niños surfers que out hacían there surfing castillos in waves that were kind of de as arena a y sandbar. And gente I que le heard gusta they hacer also have surf, crab fishery que now crearon within como un foot bar of de because of arena the sediments forming an y pudieron estuary hacer and como una pesca influx de from cangrejo, the river. The other thing on the una cuestión de Elwha que se is formaban is estuarios, dicen, they didn't have donde se podían conseguir. Chinook salmon Lo come que back as sí fast, but they vimos had es que still no had tuvieron populations, el summer float salmón chino que populations volvió come back rápidamente, pero sí tenían really truchas, quickly. alta And población de truchas, I don't las know steelhead. exactly what's going on in the Elwha, but I heard their No culling sé muy bien populations ahora are qué doing está really sucediendo well. They're ahí, starting to see pero hay some una response, but that was 5 to 10 years copoblación que se ago. está empezando a ver. Eso fue hace más de And 10 años, it's going to esa take some quita, time. y va But a I think llevar the un thing to remember tiempo about the Klamath dams was the fish hatchery was la right below the dams. There recuperación, was pero a dice whole que creek with donde fish están spawning haciendo la below the dams. ovación, There were salmon swimming in ponen those huevos, dams digamos, every year and beating their head es against the cada dams año when se the ve fish were nuevas spawning. So concentraciones, the salmon knew así que el salmón where home sabía was. They just dónde era couldn't su get there, hogar, and I solo think no that podían llegar. pulling out the dam just allowed the Entonces, el fish vaciar to esa go where they wanted to represa go. And dice honestly, que the permitirle al habitat pescado volver a above donde these tiene dams is some of quiere the best ir, habitat I've como él ever dijo, seen. ¿no? A seguir lo que el pez The low gradient determine, ¿no? valley there in Copco Valley is going to be epic fish habitat. Wow. Generando muy buenos hábitats So para estos we peces. talked about the documentary that's Hablamos de un that's being worked on and gonna documental come out, I también guess, que in ojalá se haga 2026. y llegue el There's a question 2026. about how else Hay the una word is pregunta getting out. Like, are there de school cómo trips se coming? esparce la Are there palabra, field ¿no? trips? Are there Cómo, si se pueden students hacer paseos, studying? excursiones, Yeah. So it's like, estudios con los escolares. Se ríen. You don't even want to know how many school field trips I've been on and No les digo tours. cuántos paseos y excursiones One of the coolest hice, things I did tours. recently Y una de was las I cosas took a group maravillosas of que hice recientemente, Mongolians from se ve Mongolia un grupo de that gente de Wild Salmon Mongolia Center had
que estaban en el centro del Wild Salmon para sponsorear y querían ver cómo fue la quita, la remova, porque estaban considerando construir represas. Así que fue muy interesante demostrarles y hacerles un tour. Así que esta gente se llevó otra impresión de cómo no generar represas. Tenemos un departamento de educación y la educación sobre los humedales es fundamental localmente. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro, distintos grupos que ayudan con esos esfuerzos y aún continúan, lo hacen semanalmente. There's a request, and I think maybe we can Tengo una respond to Ty's pregunta person. They que a want to lo see mejor the early slide with the list of dice fish sobre una and filmina our que names, hizo, and maybe we que can tenía varios nombres de get that from you, peces. and we could A ver si la podemos get that poner to that person nuevamente y van a later. hablar sobre la pregunta de esta persona. Last question here. La última pregunta Big también, thanks o anteúltima all of sería. people with questions, all our audience. Hay muchas personas Questions, agradeciendo, how por can I get supuesto, involved y and hay help out? una, ¿cómo me Is puedo there involucrar ayudando de civil, de alguna manera? Creo que la quita de estas represas es un paso en la restauración del salmón. Es el más importante, el más grande que se ha dado, pero solamente va a haber demanda del agua en el Klamath y las tribus van a tener que pelear por el agua. Así que, como dije antes, los peces, la pesca y el agua es muy político. Entonces, apoyando regulaciones, legislaciones que protejan los ríos. Y no solamente el río Klamath, sino otros ríos también, que tengan represas. O que tengan sobreubicación. Entonces, hay mucho que se puede hacer específicamente. We're not an NGO, so I mean, I would say donate to your local NGOs that Dice que tenemos organizaciones NGs locales. Well, Taz, I gotta say that's like, I mean, for you having worked, I Yo forget tengo what que the number decir was, 25, organizaciones 26 years gubernamentales, ¿no? that El must número just be, fue I mean, de that's just 25 o very 26 few años, people ¿no? in their careers get Muy to poca do gente en sus something like carreras that and be in a pueden place hacer that long algo and see that así, dramatic estar en un change. So lugar tanto tiempo congratulations y to ver you ese and cambio everyone dramático. involved. Así que felicitaciones a él y It's a todos incredible. los It's national, it's involucrados. international Ese news, trabajo es internacional, thank you nacional, for the work you've amplio. done there, Así que gracias por el thank you trabajo que for hace sharing that with us tonight. y gracias por compartir And eso con nosotros aquí Mariana, hoy. thank you for your interpretation, and Muchísimas just say gracias, me está thanks to agradeciendo a everybody mí, for a attending, todos, agradecemos a and los that was fantastic. participantes y So esto thank fue you. una muy buena Thank you. conversación, una muy buena Okay. presentación. Muchísimas gracias.